Bueno, sonrían. Ahí voy. ¿Una más? Mi amor, hazte para el frente, que te ves muy atrás. Ahí, 1, 2, 3. Ahora mírame. Ahora ustedes acá abajo. Vente, mi amor, nosotros acá. Sonrían para que se vean hermosas. Ven, abrázame aquí, abrázame. Ahí voy. Creo que la tenemos, a ver. Pero... Creo que sí, hay muchas buenísimas. Va a quedar una postal hermosa navideña. Para las redes sociales, perfecta como es mi familia. Rebeca, Sí. antes de que salgas corriendo, necesito que hablemos. Ay, mi amor, lo siento, tengo una reunión muy importante. Por cierto, ¿dónde dejé las llaves? No sé dónde dejé las llaves del carro. Mamá. Las llaves. Anoche me dijiste que me ibas a prestar el carro para ir a la academia. Ay, tienes razón, mi amor, pero no sabía que tenía esta junta tan importante. Que te lleve tu papá, ¿sí? No, mi papá me va a llevar a mi partido. Bueno, perfecto, le queda cerca de la academia. ¿Y tú? Hoy otra vez no vas a ir a verme jugar, ¿verdad? No, lo siento, pero te prometo que voy a hacer changuitos. Vas a ganar porque tú eres mi campeona, ¿ok? Nos vemos, mi amor. Discúlpenme, nos vemos. ¡Ay! Mi blazer no está por aquí. ¿No dejé aquí el blazer? No. Ay, el blazer. Los amo, familia. Los amo. Hey, acá. Chicas, no juzguen tan duramente a mamá. Trabaja mucho. Cuando tenía su consulta de psicóloga tenía más tiempo para nosotros. Desde que se hizo famosa en redes, está imposible. Y en Navidad se pone peor. Sí, Navidad, Y tú sabes. Navidad. La Navidad es muy importante para Rebeca. Es una manera de compensar lo que no tuvo de niña. Sí, pero ya sabemos esa historia. Su padre la abandonó cuando tenía 7 años. La abuela trabajaba 25 horas al día, todos los días. Nunca tuvo un árbol de Navidad, nunca tuvo un regalo envuelto, nunca tuvo una cena de Navidad. Claro. Para ustedes es un chiste, ¿no? Porque ustedes tienen una familia perfecta, un papá que las adora y una mamá que hace hasta lo imposible por darles lo que no tuvo. Ma, perdón. Perdónanos. Por supuesto que las perdono. Ven acá, mi amor. Por supuesto que las perdono porque una madre siempre perdona. Lo único que quiero que sepan es que todo lo que hago, lo hago por ustedes. Por mi familia. Los amo. Ay, Tania, discúlpame por llegar tarde, pero ya sabes, cosas de familia. Bueno, ya estás aquí. Vamos, que la dueña de la tienda quiere cerrar el acuerdo para que sea su imagen exclusiva. Ay, nos tiene que ir muy bien en esto, porque esta mañana no le hice caso a mi familia por venir a escuchar esta propuesta. Así que espero no arrepentirme, ¿eh? Muchas gracias. Pero Tener que sean por 6 650. meses. Oh. Ay, a ver, mi celular, ¿dónde está? ¡Ah! ¿Sí ve lo que hizo? Mire. Ay, ¿sabe lo que cuesta un celular de última generación? Señor, le estoy hablando, por lo menos véame. Rebeca, no creo que el señor tenga dinero. ¿Pagarte? No, pero por lo menos que me pida una disculpa. No puedo creer. Mira, te voy a comprar otro celular nuevo. No, es que ese no es el punto, Tania. El punto es que las personas se tienen que responsabilizar de lo que hacen. A ver, yo sé que usted no tiene dinero, pero por lo menos debería tener la caballerosidad de pedirme una disculpa. Sí. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Hola, no dejen de seguirme en Rebecasa, las redes para tener una familia perfecta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, feliz Navidad. Sí. Pásala. ¡Ay! ¡Gol! Familia. Ay, por fin llego a casa. No se imaginan el día de locos que tuve. ¡Ya! ¡Espérense! ¡Ya va! Sofi, ¿por qué sigues con el uniforme? Estás ensuciando todo, amor. En vez de regañarme, al menos podrías preguntarme cómo me fue en el partido. Metí un gol y ganamos. Mi Por amor, si te a interesa. ver, no te estoy regañando. Sofi, por favor, escúchame. Oye, Es un adolescente. Y bueno, algo de razón tiene. ¿razón?
Por supuesto que sé que ganaron, lo vi en las redes sociales. Pues podrías al menos felicitarla. Ella necesita tu aprobación, Rebeca. Sí, pero ves, ni siquiera me dio oportunidad de hablar ni de decirle nada. Las cosas no están bien. Y parece que no te das cuenta. Lo sé. Perdón. Perdón, Estania. Parece que sucedió algo urgente y está aquí afuera. Perdón. Voy. Te traigo tu celular nuevo, pero también te traigo malísimas noticias. ¿Qué? Se desató el caos, Rebeca. Ya están en las redes los videos de lo que sucedió esta mañana en el centro comercial. Ay, no puede ser. Y cientos de comentarios negativos. Dicen que maltrataste a ese anciano sin hogar, que eres una mujer malvada, injusta. Ay, no puedo creer que estén diciendo esas cosas horribles de mí. Te comparan con el Grinch. No. Y eso no es lo peor. Ya van 3 clientes que me llaman para retirar sus patrocinios. ¿3? O tal vez más, no lo sé, porque dejé de atender las llamadas y revisar los mensajes desde hace rato. Ay, Tania, sí, cometí un error. Me dejé llevar por el momento. Fui muy injusta con ese pobre anciano. Tenemos que conseguirlo y hacer que te perdone públicamente antes de que sea demasiado tarde. Sí. Disculpe, ¿sabe a qué hora regresa el Santa que se pone ahí? No. Bueno, voy a preguntarle a ella. Sí. ¿Pero viene todos los días? Sí. Pero si es Rebeca, Hola. ¿Quieren una selfie conmigo? ¿estás loca? Dejamos de seguirte en tus redes. Eres una falsa. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a dar consejos a las familias después de lo mal que trataste a ese pobre anciano? Sí, tienen razón. Justamente venimos a eso, a pedir una disculpa. Pero Rebeca, dice la chica que los Santa que piden dinero ahí son del refugio San Rafael. Albergue para mayores en situación de calle. Está a unas cuadras de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ¿por qué tardaste tanto? Mientras estabas adentro perdimos otros 5,000 seguidores. y lo peor de todo es que no sirvió de nada. En este albergue nadie sabe quién es ese Santa. Igualmente les dejé mis datos, aunque lo veo imposible. Habrá que visitar otros albergues. Ay, por Dios, Tania. Hay decenas en la ciudad, va a ser prácticamente inútil. Bueno, habrá que pensar otra manera. Y pronto. Pues sí. Ay, no. Ay, no, es horrible la cantidad de comentarios negativos de mis seguidores. Mira. Bueno, tal vez los haters te hagan más famosa. Ay, no es chistoso eso, Sofi. Esa no es la imagen que quiero vender. Además, no dejé de ser psicóloga para que me insulten en las redes sociales. Señoritas, la comida está lista. ¡Wow! Pollo familiar de nuestro patrocinador Big Chickens. Otra vez. No, pero no, todavía no hay que comer hasta que mamá le tome foto. Suficiente. Quiero compartirles que hoy estuve en un refugio. Y la verdad, somos muy afortunados de tener un techo y una comida decente. ¿Estás hablando en serio, mamá? Seguro fue idea de Tania, ¿cierto? Para recuperar tus seguidores. No, nada de eso, señorita. Y la verdad, no entiendo por qué su agresión. No entiendo por qué hasta mi propia familia está en contra mía. ¿Saben qué? Ya se me quitó el hambre. Así que coman solos. Me voy. Permiso. ¿Qué estás haciendo? Dormiré en el otro cuarto. Jorge Luis, no te pongas así por lo que pasó hace rato. No es solo por lo que pasó hace rato. Rebeca, has cambiado demasiado. Y nunca somos tu prioridad, ni tus hijas, ni yo. No me digas eso. Tantas familias que aconsejaste en tu consulta, tantas vidas que ayudaste a mejorar y no te das cuenta de lo que pasa en tu propia casa. Jorge Luis, es un malentendido. A ver, ¿por qué no nos sentamos y buscamos una solución, sí?
Yo creo que la solución es separarnos. ¿Estás hablando de Sí, Rebeca, quiero el divorcio. justo ahora, en Navidad? Tranquila. Firmaremos después de las fiestas. Pero no lo hago por ti ni por tus seguidores, sino por nuestras hijas. ¿Jorge Luis te pidió el divorcio? Sí. Pero si es el marido perfecto. No lo digo yo. 9.3 millones de personas lo creen así. 9.2 dirás. Y vamos en descenso. La solución sería que apareciera ese Santa Claus. Claro, ¿y cómo? ¿Que aparezca de repente por la chimenea como en las películas? Además de chimenea tenemos. Ten fe, ya lo encontraremos. Sí, dígame, ¿se le ofrece algo? ¿Nos conocemos? Sí. Lo que pasa es que la última vez que nos vimos yo estaba vestido de Santa. Y fue ¡Claro! Claro, usted es el Santa. Ay, por favor, pase. Adelante, venga. Por favor, pase. Esta es su casa. Venga. Venga. Tania, mira nada más a quién tenemos aquí. A nuestro Santa. Agradezco tanto que le hayan dado mi dirección en el refugio. Hace mucho tiempo que te busco. Tú eres la razón por la que me vine a esta ciudad. ¿Yo? Hace años te vi en televisión y tuve la seguridad de que eras tú. Pero esta ciudad es tan grande. Mira, tal vez esta fotografía me ayuda a explicarte. Mira. Pero esta es la casa donde crecí. Y esta es mi mamá. Y esta niña de aquí soy yo. Y este caballero. Este caballero soy yo. Rebeca, soy tu papá. Disculpa, hija, si estoy ¡Hija! llorando. ¡Hija! Dios mío, no, señor. Usted no es mi papá. ¿Cómo así que viene aquí? Hija, por A Dios. ver, ¿cómo pretende que le creamos si ni siquiera tiene un documento que compruebe su nombre? Cuando uno vive en la calle, pues esas cosas suceden. Sin embargo, no perdió esa foto. No. Es lo único que conservo de los años más felices de mi vida. Los que pasé junto a Celia. Los que pasé junto a ti, hija. Ah, y al señor Dientes. ¿Cómo sabe de él? ¿El señor Dientes? Era el viejo conejo de trapo que te regaló tu mamá. Dime, ¿aún lo conservas? No, lo perdí hace muchísimos años. Pero usted, ¿cómo sabe esas cosas? Soy tu papá. Soy tu papá. Tú eres mi hija. O sea que, si usted es mi papá, usted nos abandonó a mi mamá y a mí hace muchos años así, sin ninguna explicación, tengo ¿no? mis razones. Así que fácil. No, basta, señor. yo- por favor. Déjame No, por- un paso más. Ahí quédese. Tania, por Dios. Espérenos aquí. Tome manzanilla, le va a caer bien. Ay, sí, soy de papá. Tú eres mi hija. Ajá, sí, ya no, todos felices y contentos. ¿Qué es esto? No, y es que ahora se aparece así, como si nada, de la nada. Rebeca, no puedes correrlo de tu casa. Ese caballero es nuestra última esperanza. Pues sí. Pero Tania, yo no puedo perdonar lo que nos hizo a mi mamá y a mí. Piensa en todo nuestro esfuerzo de años. ¿Sabes lo que es pasar 9 millones de seguidores? Ya sé, 9 millones, pero tú también entiéndeme a mí. ¿Sabes lo que es pasar toda la vida
llorándole a un padre que me abandonó. Rebeca, si lo botas de tu casa y encima se le ocurre hablar en redes afirmando que es tu padre, estarás destruida para siempre. Hey, ¿a dónde vas? ¡Ey, superestrella del fútbol! ¿Y los paquetes? ¿No vas a ayudar? Es que tengo las manos bien sucias. Me las voy a lavar y regreso a ayudar. Sí. Olvídalo. Buenos días. ¿Quieres una galleta? Está muy rica. Un visitante para Navidad, así le llamaremos a la campaña. ¿Campaña? Recibirás en tu casa a este anciano sin hogar. Pasará estos días con la familia e invitarás a tus seguidores a que hagan lo mismo. Reventaremos redes, Rebeca. Ay, todavía no sé. ¡Papá! ¡Camila! ¡Hay un extraño en la casa! ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en nuestra casa? Seguro es uno de esos haters que amenazó a mamá en redes. ¿Cómo? ¿Dijiste que me amenazaron? ¿Conoces a este caballero, Rebeca? Sí, lo conozco. El señor es mi invitado. ¿Invitado? Y es el protagonista de mi nueva campaña. Así que se va a quedar unos días con nosotros. Te volviste loca, Rebeca. Invitas a un extraño a pasar Navidad en nuestra casa y ni siquiera me lo preguntas. Te lo iba a decir, Jorge Luis. Lo que pasa es que todo sucedió tan rápido que no me dio tiempo. Por Dios, ¿de dónde sacaste semejante idea? ¿No te parece hasta peligroso? Peligroso. Pero es un pobre anciano indefenso. No, Rebeca. No estoy de acuerdo. Y quiero que hoy mismo detengas esto. No puedo. Si puedes. Y no me importa si pierdes a todos tus seguidores y a todos tus patrocinantes. Vivimos muchos años sin eso. Sí, pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Que ese hombre no es un desconocido. Bueno, quiero decir, no es tan desconocido. Rebeca, por favor, explícate porque me estoy volviendo loco. Que ese señor es mi padre. Aquí está el contrato. Ahí acepta pasar la temporada navideña aquí. Y también acepta que lo grabemos, le tomemos fotos y usemos su imagen para las redes de @Rebecasa. Rebecasa. ¿Y eso qué es? Es la empresa virtual de Rebeca. Ya. También se compromete a no decirle a nadie sobre su supuesto parentesco con mi representada. ¿Puedo decir que es mi hija? No, a nadie, ni siquiera a ella. Pero yo a ella ya se lo dije. No puede volver a llamarle hija hasta que comprobemos si su historia es verídica. Bien, firme aquí y firme aquí. Y pone sus iniciales al pie de todas las páginas. Ya. Rebeca, un extraño llega, te dice que es tu padre y tú lo aceptas así, sin ninguna prueba. Es que tiene una foto. Sí, y no solo eso, sabe cosas que solamente mi verdadero padre conoce. Igual no me lo creo, Rebeca, es demasiado oportuno. Y esas casualidades solo suceden en novelas románticas. La realidad siempre supera la ficción. Rebeca, por favor, escúchalo lo que está diciendo. A ver, piénsalo tú. Por un segundo. ¿Y si de verdad ese señor fuera mi padre? Está bien, Rebeca, lo recibiremos. Pero al menos me dejarás que lo investigue. Y por favor, ni una sola palabra de esto a las niñas, hasta que no sepamos toda la verdad. Queridos amigos y fieles seguidores de Rebecasa, hoy quiero presentarles a un amigo muy especial, Ramiro. Ramiro y yo nos conocimos en circunstancias extrañas
Y para remediar mi error, he decidido invitarlo a pasar Navidad en casa. Y hoy, ustedes van a ser testigos de esta increíble transformación de Ramiro. Amigos, pues aquí está la increíble transformación. ¡Tarán! Amigos de Rebeca, ya saben que siempre cumplo lo que prometo. Diles hola. Hola. Es que de verdad el cambio es asombroso. Hasta se ve más joven. Gracias. Pero supongo que es la felicidad que me produce haber encontrado a mi amiga Rebeca. Ey, no. No es que seamos amigos, ¿eh? Además, no pensará que ya lo perdoné. Pues me alegra mucho que no me hayas perdonado, porque eso quiere decir que sí me crees. Nada de eso. Y le advierto que mi esposo está investigando y va a llegar al fondo de todo esto. Perfecto. Yo no tengo nada que temer. Yo solo te he dicho la verdad. Pues más le vale. Porque si descubro que es un estafador, lo voy a denunciar. Y por otra parte, si descubro que en realidad es mi papá, pues tampoco lo voy a perdonar. Así que sea como sea, terminando la Navidad, usted va a estar fuera de mi casa y de mi vida. Ok. La campaña es todo un éxito, Ramiro. Nos volvimos virales. Creo que voy a recuperar mi carrera. ¿Carrera? ¿La llaman carrera a eso? Yo pensé que eras terapista familiar. Psicóloga para terapias familiares. Lo que pasa es que con esto de las redes, pues ya no me da tiempo de nada. Si me lo permites, yo creo que deberías dedicarle menos tiempo a las redes y prestarle más atención a lo que pasa a tu alrededor. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que tú eres el menos indicado para dar consejos familiares. Si me dejaras... Sofi. Sofi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, todo esto es tu culpa. Y de ese santa que trajiste de la calle. Ramiro, se ve usted muy diferente. Gracias. Se lo debo a su esposa. ¿Me puedes explicar qué le pasó a Sofi? Tuvo una pelea en el colegio. ¿Una pelea? Sí. Rebeca, yo necesito que hablemos. A solas. Disculpen, sí. Una chica en el colegio publicó un chiste de mal gusto sobre ti y la historia del tal santa. ¿Pero qué pudo ser tan grave para que Sofi se enganchara en una pelea callejera? Esto es una locura. Locura es lo que tú estás haciendo sin pensar en las consecuencias. Ah, o sea que hago mal en querer ayudar a mi papá. Bueno, ni siquiera sabes si es tu papá. Ah, entonces tú y yo vamos a discutir esto. No, solo quería darte eso. Son los papeles del divorcio. Revísalos y si estás de acuerdo le ponemos fecha a la firma apenas pasen las Navidades. Sí. ¿Qué haces? ¡Ay! Y Ramiro, me asustaste. Me estaba tomando una selfie con esta luz y tú casi me dejas sin teléfono otra vez. No te haría mal soltarlo de vez en cuando. Cuando yo tenía tu edad no existían esas cosas de las redes sociales ni nada de eso. Y éramos muy felices. Los tiempos cambian, Ramiro. No siempre para bien. Sabes, me tomé la libertad de prepararte esa agua de horchata. De niña era tu bebida preferida. ¿Ves? A que esa agua de horchata te transportó a tu infancia. Exactamente, Ramiro, me transportó a mi infancia cuando veía todos los días llorar a mi mamá porque mi papá nos había abandonado y cuando no nos alcanzaba el dinero para nada. Rebeca, te juro que nunca fue mi intención Ramiro, abandonarte. discúlpame que te interrumpa, pero es que justamente ahorita es la hora de mi life. Así que sonríe. Vamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con mi amigo Ramiro y como les prometí esta mañana, les voy a enseñar toda la decoración navideña de nuestra casa. Así que acompáñenme. Amigos, como cada año ya saben que el árbol de Navidad pues se encuentra en el salón principal, pero este año también quiero mostrarles este, miren qué lindo. Este año nos inspiramos en el color azul turquesa, porque el azul es el color de la tranquilidad, de la paz, de la claridad mental. Miren qué belleza. A ver, ¿a quién viene? Viene mi hija mayor, Camila. Ahorita se las presento. Camila, ven, mi amor. Mira, diles hola. Camila está estudiando marketing digital porque el MD es lo del futuro y nuestros hijos son del futuro. Bueno, mañana les sigo enseñando más de la decoración porque ya saben que en Rebecasa amamos la Navidad. Camila, ¿por qué esa actitud, mi amor? Deberías de ser un poco más amable con los seguidores. Tú sabes eso, porque por eso estudias marketing, ¿no? Mamá, llevo más de 3 meses que no voy a clases de marketing. ¿Cómo? Me aceptaron en la Academia de Danza Moderna y los ensayos no me dan tiempo para otra cosa. Ah, danza moderna. Tú sabes que siempre he querido ser bailarina. Tú me llevabas a las clases de ballet cuando era niña. Sí, mi amor, porque todas las niñas van a clase de ballet. Bueno, menos tu hermana. ¿Ya ves? Tampoco apoyas a Sophie. Al menos ella tiene el valor para hacer lo que le gusta. A ver, danza es un hobby. Nadie vive de bailar, mi amor. Además, ese no es el futuro que quiero para ti. Yo sé, mamá. Pero es mi futuro. Y resulta que es mi vida. Y quiero utilizarla para realizar mis sueños. Camila, he estado pensando mucho en lo que me dijiste. Y sí, me pone triste que no me lo hayas dicho antes, porque eso quiere decir que no confiabas en mí. ¿Por qué me lo ocultaste? Quise decírtelo hace mucho, mamá. Pero no es fácil hablar contigo. Siempre hay tiempo para hablar. Y es increíble las cosas que se resuelven con solo hablarlas. Tú siempre nos dijiste que siguiéramos nuestros sueños. Mi sueño es ser bailarina. Y yo quiero ser futbolista profesional. Mamá, estas son las hijas que te tocaron. Te queremos muchísimo, pero hemos decidido perseguir nuestros sueños. Yo estoy seguro que siempre van a contar con el apoyo de su mamá. No es cierto, Rebeca? Señor Ramiro, disculpe, pero esta es una conversación familiar. Con permiso, se me quitó el hambre. Provecho. Yo también me retiro. ¿Por qué no respondiste si cuentan contigo? No lo sé, Ramiro, no lo sé. Tal vez por miedo. Siento que las cosas ya no son como antes y la verdad no sé ni cómo remediarlo. Es Navidad. La temporada perfecta para que ocurran milagros. Hace tantos años que dejé de creer en los milagros. Pues deberías. Suceden. Claro que tenemos que poner siempre un poco de nuestra parte. ¿Cómo? Pues tú eres psicóloga. Imagina que un día se aparece una joven como tu hija y te hubiese dicho que quería ser bailarina, pero que temía la reacción de su madre. ¿Qué le hubieras aconsejado a esa niña? Es que yo quiero lo mejor para mis hijas. No tengo ninguna duda. Pero eso no responde mi pregunta. La verdad no tengo por qué responderte, discúlpame. Y a mí también ya se me quitó el hambre, así que me voy a subir a mi cuarto.
yo creo que la solución es separarnos. Sí, Rebeca, quiero el divorcio. Ya hablé con el abogado para que redacte el documento y puedas... Estas son las hijas que te tocaron, mamá. Y te queremos mucho, pero hemos decidido seguir con nuestros sueños. Usted tampoco puede dormir. No, Eso nos sucede a veces cuando las cosas no vienen bien en la familia. Hasta el sueño se desordena. Usted no sabe nada de mi familia y por lo que sé abandonó a la suya. A veces el destino toma decisiones por nosotros. Hace años, una tarde saliendo de mi trabajo, tuve un accidente muy grave, muy serio. Y cuando desperté en el hospital, me enteré que habían pasado 3 años. 3 años. Y cuando me recuperé, corrí a buscar a mi familia. Cuando llegué a lo que había sido mi casa, todos se habían marchado. Entonces, como loco, comencé a recorrer el país, de ciudad en ciudad, preguntando de pueblo en pueblo, hasta que me di cuenta que buscándolos se me había ido la vida. Y un día descubrí que ya era un hombre viejo, pobre y sin hogar. Es una historia muy triste, pero eso no la hace cierta. Ya sus investigadores se encargarán de verificarla. Pero lo importante, lo que quiero decir, es que de verdad no hay nada más importante que la familia. Créame. No se lo niego, eso lo he pensado mucho, pero Rebeca ya no es la misma. Sí lo es. Claro que lo es. Lo que pasa es que se ha dejado deslumbrar por cosas que no valen la pena. Por la fama, las redes sociales, por los regalos que le envían. Pero claro que no ha cambiado. Tú la conoces mejor que nadie. Créeme. Yo sí tengo fe, que con paciencia voy a lograr que ella vuelva a ser lo que era. Buenos días, familia. ¡Feliz Navidad! Buenos días. Hotcakes para mi futbolista. Frutas para mi hija mayor. Y para ti, Rebeca. ¡Charán! Huevos benedictinos. Jorge Luis, pero es súper difícil de hacerlos, no te hubieras molestado. No, por favor, ninguna molestia. Me encanta atenderlas y, bueno, sé que son tus favoritos. Gracias. Bien. Estos hotcakes están buenísimos, no como los que... Ibas a decir no como los que le mandan a mamá en las redes, ¿verdad? Eso ibas a decir. Hace muchos años que yo no como en un restaurante, pero sí recuerdo
que ni el más elegante se compara a la cocina casera. Y esta sabe a hogar. Hogar. Ramiro, ¿sabes? Esta casa hasta hace poco era un hogar maravilloso. Y lo sigue siendo, créeme. Te lo digo yo, que tengo muchos años sin un hogar. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir algo. Y ustedes me van a ayudar. ¿Sí? Ok. Estaba muy angustiada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me citaste aquí? Porque he decidido donar todo lo que me han mandado nuestros patrocinadores a este albergue de ancianos. Y te vamos a necesitar porque hay mucho que hacer. Ay, qué buena idea, Rebeca. Pero hay que grabarlo todo. Cierra la cajuela y cuando te avise la vuelves a abrir. No. Nada de grabaciones por hoy. Este momento tiene que ser privado, entre ellos y nosotros. Y así solo va a quedar guardado en mi corazón. Así que, vamos. Ah, bueno, entre las dos, vente, porque sí está pesado. ¿Saben qué fue lo mejor de todo? Ver sus caritas llenas de honestidad, agradecidos. Son muy lindos esos ancianos. Fue una idea increíble, mamá. Y lo mejor fue que fue en privado, sin redes ni grabaciones. Bueno, no podía ser de otra manera. Tenía que ser algo así, privado, entre ellos y nosotros. Creo que así deben de ser las buenas acciones. Mami, ¿quieres jugo o agua? Agua, por favor. Chicas, he estado pensando mucho y he tomado una decisión. ¿Cuál? Pienso dedicarle mucho menos tiempo a las redes sociales. He decidido abrir de nuevo las consultas. ¿Es en serio? Sí. Esa es una gran noticia. Bueno, ahora lo que me pregunto es si regalamos toda la comida, ¿qué vamos a cenar hoy? Bueno, no se preocupen porque su mamá piensa en todo y por eso Ramiro se quedó en el supermercado porque va a comprar un pavo y lo vamos a rellenar. ¿Ramiro va a cocinar? No precisamente. No. Yo solo voy a hacer el trabajo fácil. Va a cocinar su mamá, como en los viejos tiempos. Estás preciosa. Si es nuestra última Navidad juntos, quería que me vieras linda. Tenemos que hablar de eso justo ahora. No, a mí tampoco me gusta. Pero tú me dejaste muy claro la última vez que esto solo llegaba hasta Reyes. Rebeca. No te preocupes. Bajemos, abrimos los regalos. No quiero que las niñas se den cuenta. No te huele como a quemado. El pavo. Olvidé el pavo. Ay, no puede ser, Dios mío, no puede ser. Está saliendo humo. A ver. Un momento. Se quemó. Calma. Yo me encargo, ¿ok? Tranquila. Se quemó. Siempre destruyo todo, siempre daño todo, siempre. Todo lo que toco lo daño. No digas eso, Rebeca. No es justo. No, es la verdad, es la verdad. Todo lo que quiero lo lastimo. Nuestro matrimonio, mi familia. Siento que ni siquiera ya conozco a mis hijas. Que sueño para ellas una vida que ellas no quieren tener. Rebeca. Eso puede arreglarse. Nuestras hijas son muy jóvenes. Bueno, son dos chicas estupendas. Sí, sí lo son. Si la que está mal soy yo. No sé por qué ni siquiera tengo la capacidad de escuchar a mi padre, de perdonarlo. Bueno, también para eso tienes tiempo y merece que lo escuches. ¿Y tú, Jorge Luis? He destruido nuestro matrimonio. Y la verdad, no me imagino mi vida sin ti. Eso también puede arreglarse.
¿Y ahora qué vamos a cenar? Eso es lo de menos. Ya inventaremos algo. Lo que es realmente importante es que están juntos, como una verdadera familia. Y eso solo debería bastar para tener la mejor de las cenas de Navidad. ¡Qué lindas, mami! Muchísimas gracias. Ahora que vas a comenzar tus ensayos, estoy segura que las vas a necesitar. ¡Wow! Están padrísimos, ma. Muchas gracias. Qué bueno que te gustaron, mi amor. Y no te preocupes si no te quedan, ¿eh? Porque guardé la factura por si quieres cambiarlos. ¿Qué? ¿Por qué se miran así? ¡Claro que los compré yo! En esta casa se acabaron los regalos de los patrocinadores. ¿En serio? Y los que nos sobren los podemos donar a gente necesitada y así podemos hacer felices a muchas personas. ¿Y qué van a decir tus clientes? Nada, porque por un tiempo largo Rebecasa cierra sus puertas. ¿De verdad? Sí, sí, porque esa mujer amorosa, comprensiva, de la que tanto yo hablaba en las redes sociales, pues ahora voy a intentar serlo con mi familia. A ver qué tal me sale. Ya lo eres, mami. Eres la mejor mamá del mundo. ¡Oh, yo soy de las mejores del mundo! Rebeca, necesito que hablemos. Y ustedes, por favor, busquen a Ramiro, pídanle que nos esperen en el comedor. ¿Mm? Ok. Llegó el informe de la agencia de investigación. ¿Hoy? ¿En plena Navidad? Bueno, realmente llegó ayer en la mañana, pero entre tantas cosas no había revisado mi correo. Bueno, ¿qué dice? ¿Confirma lo que me dijiste ayer, lo que te dijo Ramiro? Pues sí, bueno, una parte es cierta. Efectivamente, tu padre tuvo un accidente, lo encontraron inconsciente, sin documentos. Y es cierto que estuvo 3 años en coma en un hospital. ¿Y qué pasó? ¿Despertó? ¿Nos buscó? Pues no. Al cabo de esos 3 años, tu padre falleció. Ese hombre no es tu padre, Rebeca. Entonces, ¿qué quiere? Eso es lo que le vamos a preguntar. Evidentemente se trata de un estafador. Lo denunciaremos con la policía. Por supuesto. ¿Dónde está ese mentiroso? Pero me va a escuchar. Si te refieres a tu invitado, no está aquí en la casa, mamá. ¿Se escapó? Hasta donde sabemos se fue. Y no se llevó nada de la ropa ni de las cosas que le compraste. No lo puedo creer. Miren, este regalo no estaba aquí. Dice tu nombre, mamá. Señor Dientes. Hay una foto también. ¿Quiénes son esas personas, mami? Ella es mamá. Y esta niña que está aquí soy yo. Y él es mi papá. ¿El abuelo? Sí. Nunca había visto fotos de él. ¿Qué fue del abuelo, mamá? Murió hace muchos años. Pero ahora sé que desde el cielo me cuida. Y que nunca quiso abandonarme.